Canal HN, al servicio de la fe. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Hoy 9 de agosto, 19ª semana del tiempo ordinario. Bienvenidos. Tú tienes la palabra, un programa de todos los domingos a partir de las 3 de la tarde, a través de Canal HN, un canal católico al servicio de la fe. Estamos transmitiendo desde la parroquia San Roque, en el distrito de Surco, en la arquidiócesis de Lima. Les doy la bienvenida. Soy el padre Luis Gaspar Uribe. Muchas gracias por acompañarnos cada domingo a estas horas en el programa Tú tienes la palabra. Los temas que vamos a desarrollar a lo largo de este programa que hemos preparado para ustedes son los siguientes. De cajón, el comentario al Evangelio de la misa de hoy, domingo 9 de agosto. Después, a lo largo de la semana, tenemos dos fiestas bonitas. La memoria de Santa Clara, contemporánea de San Francisco de Asís, este 11 de agosto. También se nos viene una solemnidad, una fiesta maravillosa, la Asunción de la Virgen María a los cielos, que es este sábado 15 de agosto. Estos y otros temas desarrollaremos a lo largo del programa del día de hoy, 9 de agosto. Bienvenidos, queridos hermanos, y gracias nuevamente por conectarse a esta transmisión. Hacemos una pausa brevísima para entrar de lleno al desarrollo del programa de hoy domingo. Somos Canal HN, al servicio de la fe. Queridos hermanos, yo estoy en Canal HN. Que el Señor me lo bendiga, los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al servicio de la fe. Queridos hermanos, continuamos con el programa de hoy domingo. Tú tienes la palabra. Darle la bienvenida a los que se van conectando a la transmisión de este domingo 9 de agosto, 19º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios para este domingo de la Santa Misa son las siguientes y comentaremos especialmente el Evangelio. Las citas bíblicas irán saliendo en sus pantallas a medida que vayamos anunciándoles las lecturas. Primero, la lectura de hoy, su primera lectura es del Libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9 y del 11 al 13. Un breve resumen de esta primera lectura. Podemos decir que el profeta Elías, que huye al desierto y pasa la noche en una cueva, experimenta pues la presencia protectora del Señor en el susurro de una brisa suave. El Señor así pues viene también a nuestro encuentro en los pequeños detalles de la vida, sencillo y humilde, y a veces ni nos damos cuenta. Así es el Señor, como vino y se encontró con Elías a través pues de esa brisa suave como un susurro. El salmo responsorial de este domingo es el Salmo 84, 8:4. Y la jaculatoria que se recita entre cada estrofa es la siguiente: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La segunda lectura de este 19º domingo del tiempo ordinario es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5.
Y un pequeño resumen de esta lectura sería la siguiente. El apóstol Pablo, después de haber presentado a Cristo como Salvador de todos, manifiesta pues su profundo dolor porque Israel, que ha sido el heredero de las promesas del Antiguo Testamento, no lo ha aceptado como su Salvador. Cristo mismo se lamentará y dirá: vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. El Evangelio de la misa de hoy es según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Y dice así: En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba ahí él solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Mateo nos permite, en este evangelio que acabo de leer, nos permite ver en Jesús tres actitudes. Diría tres actitudes esenciales en nuestra vida de fe, en la tuya y en la mía. En la vida de fe porque somos discípulos del Señor y tenemos fe en Él, en su palabra, en sus dichos, en sus enseñanzas. ¿Y cuáles son esas tres actitudes esenciales que debemos tener en nuestras vidas gracias a la enseñanza de Jesús? Primero, desprendernos del logro obtenido, desprendimiento en nuestra vida. O sea, no podemos estar aferrados a las cosas del mundo de hoy. O sea, nuestro ídolo no puede ser pues el internet, ¿no? Nuestra ilusión de cada día no puede ser el Netflix, por ejemplo. ¿Y por qué digo esto? Y puedo poner otros ejemplos. Ha crecido mucho la audiencia, el consumismo en esta pandemia, en la televisión, en las redes sociales, en el uso de internet, porque nos estamos refugiando. Queremos mantenernos ocupados en esos espacios. Pero hay que ser desprendidos y generosos. Por otra parte, también hay otra actitud que es apartarnos para estar con Dios. ¿Apartarnos de qué? De todo eso lo que hemos sido generosos y desprendidos, pues. Apartarnos de la comida en exceso, de la bebida desproporcionada, apartarnos del uso incluso abusivo de la televisión, de la radio, del entretenimiento como el Netflix, ¿no? De todo eso para estar más cerca de Dios. Ese desprendimiento y ese apartarnos de las cosas terrenas nos va a acercar más a Dios. Y finalmente, abandonar el sosiego de la oración para socorrer a quien necesita nuestra ayuda. La oración también es un aspecto clave en nuestra vida. Un ejemplo de la oración, que es hablar con Dios, es como los que tenemos carro, vamos al grifo
cada vez que nos vamos quedando sin gasolina y siempre tener el tanque lleno. Entonces, para que ande ese carro, primero tiene que funcionar el motor. Y ese motor funciona con combustible, que es la gasolina o el petróleo, ¿no? O el gas. Pero sin gas, sin petróleo, sin gasolina, el mejor motor, el mejor carro no anda. Entonces, la oración es para nosotros la gasolina. La oración para nosotros como creyentes es el petróleo, es el gas. Puedes tener unos dones magníficos, puedes tener unas habilidades, una profesión, puedes tener una vida maravillosa, pero por dentro estás como cascarón si no tienes combustible. ¿Y cuál es ese combustible? La oración. La oración, queridos hermanos. La oración es hablar con Dios. Es un momento de recogimiento, de silencio, de interiorizarnos y a veces solo escuchar a Dios. ¿Qué quiere decirnos en nuestro interior? O a veces hay que hablar, o a veces incluso la oración es cantar, o a veces la oración es simplemente leer la palabra de Dios. Buscar esos momentos. Pero para eso hay que desconectar, ¿ah? O sea, no puedes mezclar pues la gasolina, el petróleo y el gas con agua, con aceite o con querosene o con lejía, porque al final estropeas el motor. La oración es pura, santa. La oración es recogimiento, silencio. Este evangelio también que hemos leído hoy, queridos hermanos, nos muestra cómo con Jesús siempre estamos seguros. Como dice nuestros hermanos de Juan 23, con Cristo todo, sin Cristo nada. Como dicen nuestros hermanos también de Lazos de Amor Mariano. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, si estamos aferrados, pegados, firmes, anclados con Cristo, vamos a estar seguros. Vendrá pandemia, que venga la pandemia. Vendrá otra pandemia, que venga otra pandemia. Vendrán los dolores, los sufrimientos del día a día. Si estamos con Cristo, superaremos. Dice el Evangelio que después de la multiplicación de los panes, Jesús invita a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y en madrugada, Jesús se les acerca en medio del mar. Y ellos en un principio tienen miedo, piensan que es un fantasma. Y Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo, no tengan miedo. Inmediatamente Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua. Y él le dijo, ven Pedro, baja de la barca. Y Pedro comenzó a andar, dice el Evangelio, comenzó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero Pedro en estos momentos siente la fuerza del viento, incluso las olas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. La reflexión en esta parte que podemos sacar también es la siguiente. Firmes con el Señor, apegados, anclados con el Señor, estamos seguros. En cuanto nos apartemos y en cuanto dudemos del Señor y en cuanto vayamos perdiendo nuestra fe, como Pedro, nos vamos a ir hundiendo. Si ponemos nuestra esperanza solo en nuestras fuerzas, yo solo voy a salir de esta pandemia. Yo solo voy a conseguir trabajo. Yo voy a sacar adelante a mi familia con mis solas fuerzas. Como Pedro te vas a empezar a hundir. Y ahí viene nuestra reacción, ¿no? Señor, sálvame, le tendremos que decir. Sálvame, sáname, cúrame, perdóname, lávame de las inmundicias del pecado. Hazme ver la luz. Y enseguida Jesús se extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? También nos dice a nosotros, a ti, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado de mí? Hombre de poca fe. Y aquí lloremos nuestros pecados, golpe al pecho, pidiendo perdón al Señor. Y humildemente le diremos, Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe, para no dudar de ti jamás. Señor, aumenta mi fe. Tú tienes la palabra. Cada domingo, a partir de las 3 de la tarde, transmisión a través de Canal HN.
un canal católico al servicio de la fe. Estamos transmitiendo el programa de hoy domingo 9 de agosto desde la parroquia San Roque. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos, por conectarse. Bienvenidos a esta transmisión. Escríbanos en los comentarios sus saludos, sus oraciones, incluso los temas que ustedes quisieran que tratemos a lo largo de los programas sucesivos. Donde estés, siéntete querido y acompañado por tu iglesia, acompañado por este sacerdote, el Padre Luis Gaspar. Al final del programa les enviaré mi bendición. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el tercer bloque del programa del día de hoy. No te muevas. Somos Canal HN, al servicio de la fe. Somos Canal HN. Por eso quiero invitar y quiero agradecer y quiero compartir lo que viene significando para mí este importante canal. Un medio que anuncia a Cristo, que evangeliza, que proclama la verdad del Evangelio, es un medio que tenemos que apoyar e edificar. Y por eso te invito a formar parte, como yo ahora, de este canal, que ha hecho de la difusión de la fe un instrumento poderoso de la evangelización. Les deseo, Canal HN, lo mejor y que el presente y el futuro que dependa de Dios será un futuro grande y bueno y hermoso. Y como obispo auxiliar de Lima, les envío la bendición e invoco gracia abundante para ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Canal HN, que la vida de Dios y el acompañamiento de María esté con nosotros siempre, especialmente con ustedes. Así sea. Al servicio de la De regreso al programa de cada domingo, tú tienes la palabra a través de Canal HN, un canal católico al servicio de la fe. Queridos hermanos, muchas gracias, porque es de bien nacido ser agradecidos por acompañarnos todos los domingos en esta programación dominical. Gracias también por los comentarios que nos van haciendo llegar en las redes sociales, la transmisión en vivo en estos momentos del Facebook, por el cual estamos llegando a sus hogares. Y gracias, sí, por confiar en nosotros y dejarnos ingresar a sus hogares. Nuestra única intención es poder compartir con ustedes las enseñanzas de nuestra Madre la Iglesia. Domingo tras domingo, unas pastillitas, una reflexión del Evangelio de la Misa, alguna vida de algún santo y una reflexión de la coyuntura en la cual estamos viviendo. La Hermandad del Señor de los Milagros, quien promueve este canal, llega a sus hogares para su mejor formación de ustedes, para acercarse más a su iglesia. Estés donde estés, en Lima, en provincias, en otras ciudades, en otros países. Es el Señor de los Milagros quien nos une. Es el Señor de los Milagros también que nos reconforta en medio de este dolor y esta tristeza que vivimos durante este COVID-19. Pero Él también es nuestra esperanza. Y como reflexionábamos en el Evangelio, nos repite una y otra vez: hombres de poca fe, no tengáis miedo. Quisiera ahora tratar con ustedes sobre la vida de Santa Clara, que celebraremos su fiesta este 11 de agosto. Y también la solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos, que celebraremos, valga la redundancia, este sábado 15 de agosto. ¿Quién es Santa Clara? Santa Clara de Asís.
muchos le conocemos. Y muchas veces hemos identificado a Santa Clara con las clarisas, con las religiosas clarisas, con los monasterios de Santa Clara. ¿Tendrá algo que ver? Por supuesto, tiene que ver. Santa Clara nació en Asís el 16 de julio de 1119. ¿Le suena Asís? Es un pueblito. ¿Le suena más? Sí, de San Francisco de Asís. Y ahora veremos que fueron contemporáneos y San Francisco de Asís tuvo que ver mucho en la conversión y en la vida posterior de Santa Clara. Hemos dicho que nació un 16 de julio del año 1194, esto en Italia. Ella era de una familia noble y de una familia profundamente cristiana. Fue una de las primeras seguidoras de Francisco de Asís. Al escuchar a Francisco, que predicaba en la iglesia de San Gregorio durante una cuaresma, sintió el llamado interior a vivir según el Evangelio. Francisco la ayudó y se convirtió en su guía espiritual. Vamos entendiendo un poco mejor entonces, queridos hermanos, esa relación estrecha que existía entre San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís. El año 2012, Clara huyó de su casa a la Porcíncula y pasó a formar parte de la orden de los hermanos menores, prometiendo obedecer a San Francisco en todo, ¿no? Da un paso más. Ese mismo año, Clara y Francisco de Asís fundan la orden de hermanas clarisas. Entendemos un poco más entonces la relación en Santa Clara con los monasterios clarisas. Francisco de Asís y Santa Clara fundan la orden religiosa de las clarisas que hoy en día las conocemos así. Posteriormente se trasladó al convento de San Damián, donde permaneció hasta el año 1253, día de su muerte. Algunas referencias de su vida religiosa, de su carisma como religiosa de esta santa, es la siguiente. Santa Clara de Asís fue tan fiel seguidora de las virtudes de Francisco hasta el punto de que algunos la llamaban otro Francisco, ¿no? La imitaba, la llamaban por eso otro Francisco. El Papa Benedicto XVI afirma que Clara fue la primera mujer en la Iglesia que escribió una regla de vida, una primera regla de vida para mujeres. Así, el carisma de Francisco de Asís fue vivido también radicalmente en comunidades femeninas, ¿no? Este dato es muy interesante, ¿no? Conocemos la regla de San Benito, que generalmente es para las órdenes religiosas masculinas, pero no existía todavía una regla, unas constituciones, unas normas para comunidades femeninas, comunidades religiosas. Y la primera regla que hace es de Santa Clara, que posteriormente pues servirá a las comunidades de religiosas en todo el mundo. El año 1224, el ejército de Federico II quiso saquear Asís. Clara salió a su encuentro con el Santísimo Sacramento en sus manos. De repente, misteriosamente todos huyeron sin hacer daño a nadie en la ciudad. En 1228, el Papa Gregorio IX ofreció a Clara una dispensa del voto de pobreza estricta. Ella respondió: necesito ser absuelta de mis pecados, no de mi obligación de seguir a Cristo. Y el Papa le concedió el privilegio de vivir en extrema y radical pobreza, por lo que nadie podía obligarle a aceptar ninguna posesión. Su vida sencilla, austera y orante atrajo a muchas jóvenes que, movidas por el ejemplo de consagración, pues también se entregaban a la vida religiosa. Y finalmente, Santa Clara, le decimos, ayúdanos a encontrar a Jesús, la mayor riqueza de nuestra vida. La siguiente fiesta de esta semana es la Asunción de la Virgen María a los cielos. Fecha exacta, lugar exacto, no sabemos. En el Evangelio no tenemos ningún dato, no hay ningún escrito
sobre esta parte de la vida de nuestra Madre, la Virgen María. Lo que conservamos son tradiciones que fueron pasando de boca en boca y fiestas litúrgicas al respecto. Hay dos teorías, dos reflexiones, que ambas se complementan, pero no está definido cuál es cierta o cuál es la mejor. Y ahora les voy a explicar. Es una reflexión de los teólogos a lo largo de los siglos. Unos sostienen que la Virgen María murió. Vinieron los ángeles y se lo llevaron al cielo. Otra hipótesis de otros teólogos sostiene que la Virgen María no murió, sino que se quedó dormido. Vinieron los ángeles y se lo llevaron al cielo. En esta última tradición es de Oriente, sobre todo se entiende que después del Calvario, cuando Cristo entrega a María como madre de Juan, Juan se la lleva consigo hacia Grecia y él se instala, como bien saben, en la isla de Patmos y la acompañó hasta el final de su vida. Y dicen que ahí murió y se durmió y los ángeles vinieron y se lo llevaron. La otra teoría sostiene de que la Virgen María se quedó en Jerusalén y murió rodeada por los apóstoles y vinieron los ángeles y se lo llevaron al cielo. ¿En qué se sostienen estas ambas hipótesis? Primero, que no murió, porque si el pecado original trae consigo la muerte y la Virgen María era la Inmaculada, la Purísima, la que no tuvo pecado original, no debería morir porque ella no tuvo pecado. Entonces se quedó dormida, vinieron los ángeles y se lo llevaron al cielo, ¿no? Es una teoría y una reflexión teológica válida. Con respecto a la otra que se murió, sostienen los teólogos que la Virgen María imitó en todo a Jesús, su hijo. Si Jesús murió para resucitar, ¿por qué María no podía haber muerto? Entonces, María también murió, pero inmediatamente resucitó con su cuerpo glorioso y está en los cielos. Ambas hipótesis son válidas, la Iglesia las considera como válidas y queda todavía en la reflexión, queridos hermanos. Lo importante de todo esto, ¿cuál es? Que la Virgen María está en los cielos. Y está en los cielos y es la única criatura humana que está con cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Los que están en el cielo, los seres humanos, por ejemplo los santos, están en alma, todavía no están en cuerpo. El cuerpo será al final de los tiempos, cuando venga Cristo en la parucía, en su segunda venida, y juzgue a vivos y muertos, y vendrá recién ahí la resurrección de los cuerpos. Pero la Virgen María tiene ese privilegio, como he dicho antes, por ser santa, por no tener pecado original, pero sobre todo por ser la Madre de Dios. Merecía estar en los cielos con su cuerpo y con su alma. Este sábado, 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Mis queridos hermanos, vamos a hacer una pausa, pero antes decirles, continúen escribiéndonos en los comentarios sus saludos, que siempre nos gusta también leer, y también, por supuesto, por quienes ustedes quieren que yo rece, y por supuesto, si tienen alguna sugerencia de algún tema, también háganoslo llegar. Y finalmente, compartan el programa en el muro de su red social, de su Facebook, denle compartir. ¿Para qué? Para que al compartir sus seguidores de ustedes puedan acompañarnos en esta programación y ellos también aprender y celebrar con nosotros el misterio de nuestra fe. No tengas miedo, como diría el Evangelio, comparte. No te avergüences, que los demás sepan que eres católico y que también sigues los temas religiosos. Hagamos una pausa, la última del programa. No te muevas, tú tienes la palabra a través de Canal HN. Regresamos.
Mis queridos hermanos, hemos llegado al final del programa de hoy, domingo 9 de agosto. El tiempo pasa volando, más de 4 meses en esta situación de zozobra, de haber sido, y continuamos siendo zarandeados por este bicho malvado, ¿no? Este COVID-19. El Señor nos dice, el que no cargue con su cruz no es digno de mí. La cruz del Señor para nosotros los católicos, los discípulos del Señor, o por lo menos aquellos que profesamos ser seguidores de Cristo, es un símbolo, es un signo de amor, de amor. Pero esto inicialmente no era así. En los tiempos de Cristo la cruz para los judíos era un escándalo, para los griegos era una locura, una locura, ¿no? La muerte en cruz estaba reservado en tiempos de nuestro Señor Jesucristo para los peores criminales, para los delincuentes de los delincuentes. Y era una muerte cruel, ¿no? Crucifixión que duraba horas y el crucificado pues moría desangrado, moría sufriendo por falta de respiración, con las burlas de los transeúntes. Era una muerte cruel, terrible. Escándalo, ¿por qué para los judíos? Porque era escandaloso. Esa persona que estaba ahí, ese espectáculo, y además era como un escarmiento para la población. Los delincuentes, ¿cómo terminaban, ¿no? Pero sin embargo, después de la muerte de Cristo, la cruz para nosotros cambia, ¿no? Ya no es escándalo, no es ni locura, sino que es la máxima expresión de amor. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Cristo dio la vida por nosotros. Murió por ti y por mí, por salvarnos de nuestros pecados, para redimirnos de nuestras miserias, para abrirnos las puertas del cielo. Y esta reflexión nos lleva a otra reflexión, a la resurrección. Porque no hay resurrección sin crucifixión, sin cruz. No hay cristianismo sin cruz. Todos tenemos nuestra cruz. No debemos huir a la cruz. No debemos tener miedo a la cruz. Y carguemos nuestra cruz como Cristo cargó su cruz. ¿Y cómo llevó Cristo su cruz? Con amor, con desprendimiento, con esperanza. Se abrazó a esa cruz, porque sabía que después de esa cruz venía la gloria, venía la resurrección. Y en esa cruz estaban todas nuestras miserias, nuestras ingratitudes, nuestras traiciones, nuestras deslealtades, nuestros egoísmos, nuestra soberbia. Tanto nos amó Dios que envió a su Hijo para que muera por nuestra salvación. La cruz la tienes al lado tuyo o tú mismo estás llevando la cruz. Lleva la cruz como Cristo llevó su cruz. No la tengas miedo. Esa cruz al final no falla. Esa cruz es una cátedra. En esa cruz vas a encontrar no solo fortaleza, sino también la esperanza del gozo de la resurrección después. Esa cruz nos va a llevar al cielo. Es como la escalera para el cielo. Pero no intentes saltarte la cruz. No, porque así no vas a llegar al cielo. No vas a llegar a la gloria de Dios. No, hay que pasar por la cruz. En este sentido, queridos hermanos, estamos viviendo una cruz también hoy en día, porque esta pandemia nos causa no solo sufrimiento y dolor, sino también hay injusticias. Esta cruz también es una pandemia porque estamos enfermos por el COVID-19. Algunos ya han salido del COVID-19. Otros han fallecido por el COVID-19. Esta pandemia ha hecho estragos, y no solo en el tema de la salud, sino también en el tema de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra celebración de nuestra fe. Estamos impedidos. Están cerrados nuestras iglesias, nuestros templos, nuestras parroquias. Esta es una cruz también porque duele no poder comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor, alimento vital. Claro que duele. Y seguramente alguno de ustedes ya se va sintiendo como desnutrido, como anémico espiritualmente, porque no tiene comida, pues.
la comida espiritual. Y que no nos engañen ni nos engañemos diciendo que estoy en la misa virtual, estoy siguiendo por las redes. Es online, es virtual. Pero tampoco es nada, es algo, claro que es algo, pero no es igual, pues. No es igual presencialmente estar en el templo, en la parroquia, y de manos de nuestros sacerdotes recibir los sacramentos. Esta es una cruz, pero hay que saber llevarlo con alegría cristiana, con resignación cristiana y teniendo la esperanza de que pronto nos abran nuestros templos. Esta pandemia también es una cruz porque tantos se han quedado sin trabajo, laboralmente de la noche a la mañana despedidos. Es una cruz también esta pandemia porque ya no hay dinero, ya nuestros ahorritos se acabaron, ya no hay dinero, estamos sufriendo en conseguir el pan de cada día. Pero esta pandemia que nos ayude, queridos hermanos, a mejorar humanamente también, a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores católicos, mejores hijos de Dios. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Les voy a dar la bendición final para ustedes y para sus seres queridos, especialmente en esta semana que estamos empezando. Que sea de dicha y prosperidad al nivel físico, biológico y también al nivel espiritual. Les invito a ponerse de pie para recibir lo mejor que les puedo dar yo como sacerdote, que es la bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hemos concluido el programa de hoy, domingo 9 de agosto, 19ª semana del tiempo ordinario. Tú tienes la palabra a través de Canal HN, un canal católico. Los espero el próximo domingo a la misma hora, en el mismo canal, a partir de las 3 de la tarde. Quien les acompañó, un servidor suyo, Padre Luis Gaspar Uribe. Dios mediante, nos volveremos a ver el próximo domingo.